todos y bienvenidos de nuevo a Maldito Piano. Como sabéis de otros vídeos, soy Cris Rodríguez y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de un libro, pero no indispensable para músicos, como tenemos hecho otras veces, sino que esta vez va enfocado a aquellos melómanos y personas en general que queráis iniciaros y empezar a adentraros en el mundo de la historia de la música, sobre todo de la música occidental, pero que no sepáis muy bien por dónde empezar, o que a lo mejor escuchasteis alguna composición y dijisteis, buf, madre mía, esto es densísimo, o esto no lo entiendo. Pues para todos vosotros este libro va a ser de gran ayuda. Se trata de Eso no estaba en mi libro de historia de la música, está escrito por Pedro González Mira, y es de Almuzara Ediciones. Como siempre os ponemos los enlaces en la descripción del vídeo abajo, y los enlaces siempre procuramos poneros varios para que podáis decidir por vosotros mismos en qué cadena o tienda online, por decirlo así, os es más rentable económicamente, porque sabéis que hay veces que sí que hay diferencias de precio entre una página y otra. Entonces ahí os queda. Vale, el libro, ¿por qué va dedicado o digamos, yo personalmente se lo recomendaría a alguien que quiere iniciarse, como decía, y no a un músico profesional? Muy fácil, si ya hiciste la carrera de música, del instrumento que sea, ya sabes todos los datos que hay en este libro, el por qué es ese. Y para los que queráis iniciaros, pues por lo que os comenté antes, ¿no? Que es una guía de esos primeros pasos, de oye, empieza por aquí, sigue por aquí y tal, para no atosigaros y agobiaros de golpe, porque hay veces que sí que la entrada al mundo clásico puede ser un poco brusca, ¿no? Luego deciros que también trae pequeñas pinceladas de anécdotas. De hecho, aquí abajo, debajo del título, como veis, trae un pequeño texto y lo que dice es: ¿sabías qué sucedió en el estreno de La Traviata, o que Bach murió ciego y que Stravinsky sufría de hipocondría severa? Este libro gira en torno a prodigios creadores y a algunas de sus obras indispensables, echando una ojeada a la trastienda de sus muchos acordes y desacuerdos. De hecho, también en la contraportada pues dice que si Mozart padecía el síndrome de Tourette, por lo que solía expresarse en términos escatológicos compulsivamente, o que las primeras notas de la quinta sinfonía de Beethoven equivalen en Morse a 3 puntos y una raya, lo que significa 3 puntos y una raya es la V, la letra V, la inicial de Victoria, por lo que fueron utilizadas como código durante la Gran Guerra Europea. O también pone que Rossini era capaz de leer una partitura derecha a izquierda, de arriba a abajo, bueno, un montón de, como dice él, hay anécdotas como esas por decenas, pero ninguna pasa de eso, de ser puro cotilleo, ¿vale? Tampoco hay que creerse todo al pie de la letra. De hecho, en este libro no es un libro de cotilleo, como os digo, el propio autor lo define como una guía de audiciones, o si queréis verlo como un tutorial escrito sobre por dónde empezar a escuchar música clásica y qué audiciones son las más recomendadas y cuáles no. Luego el propio autor, Pedro González Mira, también decía que lo veía como, ¿cómo explicarlo? Como él daba, le gustaba y le gustaría que se dieran las clases de música e historia de la música en los centros educativos, es decir, en colegios e institutos. Acordarse que él también no solo fue un grandísimo crítico musical, sino que también ejerció durante varios años la docencia de la materia de música.
Entonces, aunque el libro está escrito desde una perspectiva muy personal, digamos que parte de la experiencia de alguien con una trayectoria impecable en este sentido, ¿no? Bueno, pues al principio del libro, como os decía, está pensado para iniciarse y para iniciantes y amateurs, por lo que al principio lo que hace es explicar conceptos musicales, pues las familias de instrumentos, el tipo de registros de la voz, terminología musical, por qué es importante la armonía, cómo se compone una pieza, o qué factores influyen a la hora de crear la pieza, desde el compositor o el músico hasta el gestor y el dueño del teatro, de la discográfica, el director de escena en la representación teatral u operística, etc. Todo muy detallado, y luego también lo que os decía, incluyendo algunas anécdotas, como por ejemplo la de esta ilustración, que es hablando de eso que os decía, pues en el apartado de las discográficas, pues la imagen que os enseñé es la portada de la grabación más cara de la historia. Se hizo sabiendo que nunca sería amortizada, pero seguramente es la mejor versión en disco del Caballero de las Rosas de Richard Strauss. Sé que ya lo sabéis, la grabación más cara de la historia es de música clásica, concretamente de Strauss. Y luego lo va explicando, pues qué es el ritmo o las figuras musicales, pues explica así más o menos lo que son las figuras musicales, cuáles son, y lo hace añadiendo pinceladas de pequeñas anécdotas, como que Brahms le escribió una pequeña melodía en una servilleta a Strauss y cosas así, ¿no? Luego sí que ya entra en la explicación y división de los periodos musicales, pues como sabéis, pues de que sí, clasicismo, romanticismo, renacimiento, todo eso, ¿no? Renacimiento, el barroco, luego ya tras el romanticismo toda la música del siglo XIX, todo eso, ¿vale? El siglo XX, todo eso. Y dentro de cada etapa, pues los géneros más representativos elige al compositor principal de ese género y su obra característica o más popular desde el sentido de la crítica, ¿vale? Siempre son opiniones respaldadas en críticas muy valiosas, ¿vale? No es un simple juicio de valor. Y como os digo, pues parte más o menos de la música eclesiástica. De hecho, de lo primero que habla es de Dufay, de Ockenheim, de Palestrina y su misa para el Papa Marcelo, pero luego va avanzando y pues habla de Mozart y de su Requiem. De hecho, Mozart se murió mientras estaba componiendo su propio, bueno, un Requiem que luego quedó como que murió componiéndose su propio Requiem. Y ¿qué pasó luego? ¿Quién lo terminó? ¿Si tenía directrices de Mozart para acabarlo o no? ¿Quién se benefició de ello y quién no? Sí que, como veis, trata así algún punto anecdótico, pero digamos que no es el grosso del libro. La finalidad del libro es seguir de guía para comenzar en las audiciones y a escuchar música clásica, sobre todo música clásica occidental. Luego también pasa pues, a Wagner, a Verdi, la misa en si menor de Bach, aparte del Requiem de Mozart, también las misas de Beethoven, Mendelssohn, el Requiem de Brahms, también Verdi, la novena sinfonía de Mahler, Britten, Messiaen, o por ejemplo cuando trata Verdi, el Requiem de Verdi también habla que aquí Verdi siempre sintió una honda admiración hacia la figura de su paisano Rossini, al que consideró una gloria para la música italiana. 4 días después del fallecimiento de este, el 13 de noviembre de 1868,
Verdi propuso que los compositores más distinguidos de Italia propongan una misa de Requiem para celebrar el aniversario de la muerte de Rossini. Así, se formó una comisión para la elección y el propio Verdi encargó cada parte para los compositores elegidos, reservándose para sí el responsorio final, Libérame, cuya redacción dio por concluida el 21 de agosto del 69. La obra resultante, Messa Rossini, en 13 partes se concluyó, pero nunca se interpretó, aunque bueno, las partituras se conservan en los archivos de la Casa Ricordi en Milán. Y bueno, sigue explicando eso de Verdi, de Messiaen. Luego en el capítulo 7 pues trata la ópera, y no solo óperas grandes como el Orfeo, sino también alguna de Ramón, las de Gluck, Monteverdi. Y después también pasa, aparte de las óperas, habla también de que es el capítulo 8, de la música incidental. ¿Qué tipo de música es esta? Pues aquella que va ligada de alguna manera a representaciones teatrales. Y también era la música que se solía poner o interpretar, en este caso, antes o después de la representación del teatro. Y es un poco el antecesor directo de las bandas sonoras del mundo del cine hoy en día, ¿no? Y nos habla también pues, de diferentes compositores que tuvieron un papel muy importante en el desarrollo y la difusión de este tipo de música. Luego también habla del Lied, que bueno, aunque es anterior, digamos que el siglo de esplendor del Lied fue en Alemania en el siglo XIX, y bueno, nos propone figuras y audiciones impecables, como pueden ser pues, los líderes de Schumann, Brahms, Schubert, es una figura muy importante, Hugo Wolf, aparecen muchos capítulos muy interesantes. Luego ya pasa a capítulos con formas características como la forma sonata o la sinfonía, las variaciones, con Haydn sobre todo, luego ya el romanticismo, la música de cámara, no solo música de orquesta o de solista, sino que también incluye músico de cámara, y no habla solo de antigüedad, sino que por ejemplo aquí tenéis una representación actual del Cuarteto Quiroga en el Palacio Real de Madrid, así que veis que también lo relaciona con la actualidad. Y luego también un capítulo que a mí me gustó mucho personalmente es el del poema sinfónico, y aunque habla de otros autores, pues también habla del gran creador, ¿no? Y su figura. Luego de Liszt, que es precisamente, lo pone aquí, el primer compositor que escribió poemas sinfónicos fue Franz Liszt, que se fijó para ello en autores como Lord Byron, Lamartine, Victor Hugo. Y luego ya pasa al piano romántico, donde vuelve a tratar figuras como la de Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin. Y luego las músicas de la ruptura, los rusos. Y por último dedica un extensísimo, y digo extensísimo porque los otros capítulos sí que eran breves y este es muy grande, que es la gran obra de Wagner, El anillo del Nibelungo, y lo analiza muy profundamente, personajes, las diferentes partes de la historia, los textos, la música, los principales cantantes de las representaciones más destacadas de ella. Como veis, es un capítulo muy extenso, pero bueno, se hace llevadero y tiene información realmente relevante. Y luego también trata un último capítulo de Beethoven y finaliza con el Bach y el clave bien temperado, que como sabéis es una obra en la que aparecen piezas musicales escritas en todas las tonalidades existentes.
do mayor, do sostenido mayor, re sostenido mayor, mi, fa mayor, etc., ¿no? Y en tonalidades menores también. Y luego también al final aparece ese glosario discográfico con todas las obras y grabaciones que recomendó, y aparece pues detallada pues el disco o DVD que le recomendaba para escuchar, ¿no? Por ejemplo, de Verdi, el Requiem de Verdi recomienda la grabación hecha por arteros, Hof and Pipe, el coro y la orquesta del Teatro a la Scala de Milán, dirigida por Daniel Barenboim, y es en DVD. Luego también pues, de Mahler, Britten, de Messiaen, también recomienda otro DVD con de la Filarmónica. Luego también, por ejemplo, ¿qué más? De Berg, el Busek, también dirigido por Barenboim, de Beethoven, el Egmont, con la solista Pilar Lorengar, interpretado con la Orquesta Filarmónica de Viena. Va recomendando así varios, y como os digo son muchos porque trata bastantes obras durante él. Además deciros que es un libro muy actual porque, como podéis ver en la última página, dice: la impresión de este libro por encomienda de Almanzara concluyó el 17 de febrero del año 2018. Tal día, pero en el año 1904 Giacomo Puccini estrenó su ópera Madame Butterfly en la Scala de Milán. Así que, como veis, es un libro muy reciente, lleva solo unos meses en el mercado, y yo ya me lo leí un par de veces porque soy muy de leerlo, que pase un tiempecillo, a veces es más largo, a veces más corto, y me lo suelo volver a leer, o aunque sea por fragmentos. Así que nada, ahí os queda la recomendación de este libro para aquellos que queráis iniciaros en el mundo de la música y las audiciones, el escuchar música clásica. Y como siempre os digo, os quedan los enlaces abajo en la descripción por si queréis adquirir el libro. Si os gustó el vídeo, darme a me gusta, y estaré encantada también si queréis suscribiros para seguir al tanto de las novedades y nuevos vídeos que iremos subiendo. Así que un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.